6 de la mañana, 20 minutos. Saludamos al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Bienvenido a RCN Mundo, señor ministro. Buen día. Jesús, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Aterrizaron anoche de Houston, Texas. El balance es positivo con el presidente Iván Duque y me quedo con una declaración que dio el presidente a los medios de comunicación ayer al terminar la jornada. Colombia es el centro de la innovación energética. Básicamente, eso se lo ratificó inclusive John Kerry en el encuentro que tuvo con el presidente Duque el día de ayer. Sí, así es, Jesús. Y le hago una aclaración. Yo sigo en Houston, Texas, en CERAWeek. Yo me quedé aquí para atender reuniones durante los próximos 2 días. Y efectivamente, ayer cuando estuvimos con John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para cambio climático, pues reconoció y resaltó mucho el trabajo que se ha venido haciendo en la administración del presidente Duque en materia de transición energética y en materia de cambio climático. En particular, elogió mucho que Colombia hubiera podido hacer una transformación de la matriz en tan poco tiempo, pudiendo incorporar de manera masiva las fuentes solares y las fuentes eólicas, y también resaltó mucho el compromiso para lograr ese 30% del área protegida, tanto terrestre como marina, que la mayoría de países están apuntándole al 2030 y Colombia anunció que lo va a hacer en el año 2022. Ministro, lo saluda Carla Arcila. Además de ese reconocimiento que hizo John Kerry, también Colombia fue reconocido en ese evento, que es el más importante de energía, fue reconocido como un país líder en esa transición energética en América Latina. Sí, así es, Carla. Hemos sido referentes, lo dijo Daniel Yergin, que es el organizador del evento y pues una de las autoridades mundiales en materia energética, y reconoció toda la labor que se ha hecho, sobre todo desde el punto de vista de la política pública. Acá conocen muy bien lo que hicimos en materia de beneficios fiscales o tributarios para que lleguen mayores inversiones en energías renovables, en energías limpias. También reconocieron mucho el trabajo que se ha hecho con el programa de las subastas, donde hemos sido pioneros en energías renovables con hacer subastas innovadoras que no se habían hecho antes en el mundo, y también con la primera subasta en América Latina para almacenamiento de energía, que es una de las tecnologías más importantes en la transición a nivel mundial. Entonces, pues muy grato ver que conocen muy bien fuera de Colombia todo lo que hemos venido haciendo, además porque todo este trabajo ha permitido que lleguen al país empresas de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, y pues este es un evento internacional donde vienen los CEOs, los presidentes de las principales empresas energéticas, y conocen bastante bien el trabajo que ha hecho Colombia. Ministro, hablemos de petróleo. ¿Y qué mejor con los precios que están en este momento a nivel internacional? Ya se confirma la venta del primer millón de barriles de petróleo colombiano neutralizado de carbono y ese primer millón de barriles irá para Asia. Dos temas ahí en la misma pregunta. Ese primer millón, grande inversión asiática, pero los precios sin lugar a dudas van a seguir favoreciendo. Sí, así es. Ese fue un hito muy importante que logró Ecopetrol hace ya varias semanas, cuando envió ese cargamento de 1 millón de barriles totalmente compensados, para que los oyentes entiendan las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, pues que se producen cuando se utiliza el petróleo para sus diferentes aplicaciones. En este caso, Ecopetrol ya lo había compensado mediante créditos de carbono, y por eso pues los clientes están dispuestos a pagar un premium. O sea que digamos es un petróleo que desde el punto de vista de la emisión de CO2 es neutral, lo cual pues pone a Colombia también a la vanguardia en ese sentido. Y ahí aprovecho eso y le cuento que también lo anunciamos ayer en una sesión que estuvimos con el presidente Duque y con el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que estamos iniciando también la inclusión de criterios de reducción de carbono para las próximas rondas que saque la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para poder tener de aquí al 2050 un petróleo que sea carbono neutral en Colombia a futuro. Entonces también fue un anuncio que hicimos, y vamos a incluir ese criterio de reducción de emisiones de CO2 al momento de asignar contratos o áreas para exploración y producción de crudo y de gas en Colombia.
Doctor Diego Mesa, usted es el ministro de Minas y Energía, pero yo no puedo perder la oportunidad de preguntarle. Usted andaba en la comitiva, usted estaba allá. En el momento que ustedes estaban en este importante evento energético del mundo, pues se estaba dando una reunión que ha sido bastante cuestionada por líderes republicanos del Congreso de Estados Unidos, y es esa reunión de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden con el régimen de Nicolás Maduro, exactamente con el mismo Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. ¿Cómo tomaron esa reunión allá, teniendo en cuenta que va a haber una reunión del presidente Biden con el presidente Duque el jueves? Bueno, pues no tenemos la información todavía oficial de cuál fue el resultado de esa reunión. Acabo de escuchar aquí las declaraciones que hizo el presidente Nicolás Maduro, pero una reflexión, Carla, después de haber oído aquí el análisis que estaban haciendo ustedes aquí en vivo. Eh, en Venezuela, el sector de petróleo, de hidrocarburos, pues ha tenido una disminución muy significativa en materia de producción, para que pongamos también a los oyentes en contexto. Hace unos 20 años aproximadamente, antes pues de todo lo que ha pasado con los diferentes regímenes que han estado en Venezuela, ese país producía cerca de unos 2 millones de barriles día. Hoy la producción de Venezuela está por debajo de la de Colombia. A duras penas llega a cerca de 400.000 barriles día. Entonces, cuando oye uno que van a reemplazar o que la posibilidad es poder reemplazar el petróleo ruso en caso de que haya sanciones por parte de diferentes países, pues Rusia es el segundo productor mundial de crudo. Rusia produce cerca de unos 10, 11 millones de barriles, de los cuales exporta 8 millones de barriles. Entonces, si hoy Rusia está exportando 8 millones de barriles y Venezuela está en cerca de 400.000, pero su máximo histórico ha estado en 2 millones, pues ve uno bastante difícil que Venezuela pueda ser un país que pueda reemplazar ese crudo. Y pues lo que entiende uno desde el punto de vista técnico, pasar de 400.000 barriles día, póngale que le pueda incrementar en el corto plazo haciendo un esfuerzo muy grande, porque pues han tenido complicaciones en las refinerías, en los sitios de producción, subir 200.000, 300.000 barriles en el corto plazo, pues eso es una fracción prácticamente insignificante comparado con lo que hoy produce Rusia y abastece a Europa y al mundo. Entonces, Ministro. queda uno, pues, como digamos, con muchas preguntas cuando se afirma que es una forma de reemplazar el petróleo ruso. Aprovecho, ministro, para decirle que en este momento estamos enlazados con Noticias RCN y con la señal internacional también de nuestra tele. Nos escuchan en todas partes del mundo a través de la señal internacional y en este momento también en Noticias RCN. En eso que usted nos estaba describiendo del panorama mundial del petróleo, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y el tema de Venezuela, ¿cómo entra a jugar Colombia y específicamente Colombia con Estados Unidos en el tema de la exportación de petróleo? Bueno, Jesús, la coyuntura que es bastante compleja y bastante preocupante por el panorama energético mundial, tiene una implicación que es positiva en el balance para Colombia. ¿Por qué es positiva en el balance para Colombia? Porque somos un país exportador neto de petróleo. Recordemos que nosotros exportamos cerca de 750.000 barriles día y de esa producción colombiana, exportamos más de la mitad, cerca de un 60%. Entonces, al tener unos precios que están por los $120 aproximadamente, $125, estaba revisando cuando abrió los mercados asiáticos hace unas horas, pues Colombia se ve beneficiado desde el punto de vista fiscal, porque el cálculo que tenemos con el Ministerio de Hacienda es que por cada $10 de incremento en el precio, comparado con lo que se presupuestó en el marco fiscal de mediano plazo, pues Colombia puede percibir cerca de unos 100, 150 millones de dólares anuales. Pero, pues obviamente hay otras implicaciones a nivel internacional muy complejas porque este crecimiento desproporcionado del precio del petróleo, pues tiene efectos inflacionarios. Y como todos sabemos, a raíz de lo que ha ocurrido en materia logística después de la pandemia y la reactivación económica, pues la inflación se ha vuelto una preocupación global, pero con un enfoque marcado en mercados emergentes. Entonces es un tema muy preocupante y por supuesto el riesgo energético que tiene Europa, lo decían ustedes ahora
en materia tanto de crudo como de gas. Y ahí le cuento, Jesús y Carla, ayer teníamos una sesión muy importante con varios expertos petroleros aquí en Houston, y ellos decían que en caso de que se cortara el suministro de crudo por parte de Rusia a Europa, los inventarios alcanzarían en Europa para máximo unos 20 días. O sea que si se corta la llave del petróleo en Europa, pues en cuestión de 20 Sí. días no habría diésel para tanquear los vehículos en Europa, y pues eso generaría obviamente una crisis a nivel internacional muy complicada. Agradecemos a usted, ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, por estas palabras y por este panorama sobre la situación y sobre esa conferencia y ese gran evento en el que estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, el CIRAWIC, y donde usted sigue ahí entre los más importantes de la energía del mundo. Muchas gracias, Carla, y por aquí quedamos muy atentos a reportar. Hoy, antes de cerrar, le cuento que tenemos un anuncio muy importante con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que también está aquí en Houston, llegó el día de ayer, y vamos a estar lanzando conjuntamente la hoja de ruta para producir energía eléctrica con tecnología eólica del viento, pero costa afuera, en el mar, que es otro hito importante, y el alcalde va a estar anunciando el primer proyecto piloto que va a estar en las costas de Barranquilla. Entonces vamos a estar anunciando eso ahora durante el día y les mandaremos más información. Muchas gracias, ministro. Ahí está la noticia. Entonces, también para atentos en Barranquilla con ese importante anuncio que hará el alcalde en las próximas horas. Gracias, ministro. Buen día para usted en Houston. Muy buenos días y que estén muy bien. Muchas gracias.